Me disculpan lo sencillo de la lámina, ¿no? Por eso la idea de esto es que vayamos puntualizando cada uno de los aspectos, los fundamentos a definir, y entonces allí vamos interviniendo. Ok, en primer término quiero preguntar lo siguiente. ¿Alguna vez alguno de nosotros se ha preguntado dónde termina la planificación, en este caso del crimen, y dónde comienza el hecho delictivo como tal? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez en la vida? Yo no me lo había preguntado, pero a raíz de esta investigación me lo estoy preguntando. Entonces quiero invitarlos a todos y a todas a que juntos desentrañemos el intrincado y oscuro camino del crimen y su gestación en la mente del sujeto activo o criminal. Para ello, el profesor o la materia, este es su proyecto, nos permite investigar e indagar en qué se refiere el crimen y cuál es su vía, cuáles son sus diferentes etapas. Y para ello, en nuestra carrera de Derecho, nos exige, nos obliga a estudiar el crimen o el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis en latín, itinerario criminal, ¿verdad que sí? O itinerario del crimen, pero es definido en nuestra doctrina y en la mayoría de las doctrinas como la carretera, como las diferentes etapas del crimen desde su iniciación en la etapa interna, que es el pensamiento, la ideación del hecho criminal, hasta su finalización, donde se consuma el hecho criminal como tal. No sé si me explico, no sé si se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Definido entonces ya lo que entendemos como iter criminis, vamos a hablar sobre el segundo aspecto, la diferenciación entre actos deliberatorios, actos preparatorios y comienzo de la ejecución. ¿Qué son los actos deliberatorios? Como su nombre lo dice, deliberar. Es un acto que ocurre en el yo interno, en el fuero interno del sujeto activo o presunto criminal o criminal, que normalmente no está tipificado como una pena en la legislación venezolana. ¿Por qué? Porque es un acto interno, es el pensamiento, es la primera idea que le ocurre o que sucede en la mente del criminal. Entonces por eso es que decimos que es un acto interno, el acto deliberatorio. Comienza a deliberar el criminal, el sujeto activo, y en ese momento está pensando en sus ideas qué va a hacer, cómo lo va a hacer, a quién se lo va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Correcto. Luego vamos a ver lo que son los actos preparatorios. Una vez que el criminal o que el sujeto activo delibera en su yo interno, en su fuero interno, viene entonces la preparación. Ya él pensó qué es lo que va a hacer, pero va a cometer un crimen. Entonces el segundo paso es cómo lo va a cometer o con qué lo va a cometer, que es entonces el acto preparatorio. En ese momento o en esa parte del iter criminis, el sujeto activo, el criminal, se imagina, bueno, ¿qué necesito? Si va a cometer un delito, bueno, comprar el armamento o el arma, o bien sea arma blanca, arma de fuego, con que va a cometer el crimen. Si va a robar, los diferentes elementos. Si necesita un cómplice, si necesita estudiar el escenario, la escena, o yo lo diría en términos militares, estamos estudiando derecho, pero el terreno donde él. Entonces todo eso ocurre en los actos preparatorios. ¿Estamos ahí? Luego vamos al comienzo de ejecución. Fíjense, lo pensó, se preparó para cometer el crimen, y viene la tercera etapa, que es el comienzo de la ejecución. Es una acción directa, porque en ese momento el criminal, que ya ha preparado estos escenarios, comienza a realizar el hecho punible como tal. Entonces por eso dice acá comienzo de ejecución, mas no llega a consumarse en ese momento, porque está comenzando el 100% del hecho, del hecho penal, del crimen o del hecho punible. Perfecto.
Luego pasamos acá a la tentativa. ¿Okay? La tentativa dentro del intercrimen. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es la realización, no en un 100%, pero sí ya el criminal, ya el sujeto activo, inició el hecho como tal, el hecho criminal. En la tentativa, ¿qué ocurre en la tentativa? Que da inicio al hecho criminal como tal, pero no lo culmina, no lo realiza en un 100%. Y aquí, cuando definimos lo que es tentativa y pasamos a la frustración, hay un elemento importantísimo en la distinción entre tentativa y frustración, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero vamos entonces a definir lo que es la frustración. Sabemos ya que la tentativa es el intento, es el inicio de la realización de un hecho criminal, pero por razones ajenas a la voluntad del sujeto activo, no la culmina en un 100%. ¿Ok? Entonces, soy el sujeto activo, soy el presunto criminal, comencé, di inicio al acto punible o al hecho punible como tal, pero no lo he terminado aún, no lo he terminado. Eso es lo que conocemos como tentativa. Yo les agradezco si hay alguien que de repente, como ser humano, pudiéramos omitir alguna palabra, alguna definición, algún concepto, me ayuden. Por esto es un conversatorio más que una exposición. No, es una exposición. Es una exposición, ok. Entonces no debo preguntar. Entonces, ok, termina de exponer y después... después hacemos las preguntas si las hay. Perfecto. Luego pasamos a la frustración. Dentro de la tentativa hay algunos elementos que debemos mencionar. ¿Por qué? Porque la tentativa es la realización incompleta del hecho punible. Eso lo tenemos claro ya. Entonces, o acto punible. Dentro de los elementos de la tentativa tenemos, se da inicio a la realización del hecho punible como tal, existe la intención del sujeto activo de cometerlo. Igualmente hay, dentro de esos elementos, hay asuntos o elementos ajenos a la voluntad del delincuente o del sujeto activo. Y por último tenemos que son las causas ajenas, o sea, no lo cometió, entonces por causas ajenas a su voluntad. Ese también es un cuarto elemento de la tentativa. Luego, hablemos de la frustración. ¿Qué se entiende por la frustración? La frustración la entendemos, según la doctrina venezolana, como la realización en un 100% del hecho punible, mas no se consuma por razones ajenas a la voluntad del delincuente. ¿Me explico? En el